En Parlamentario TV estamos con la senadora Laura Montero, flamante, bueno, ya no es tan flamante, porque ya hace bastante que ganó la vicegobernación de la provincia de Sí. Mendoza. Ya la hemos felicitado. Bueno, pero además está en el último tramo de su mandato como senadora nacional, de excelente trabajo, nos consta a nosotros, porque a través del Parlamentario lo vemos siguiendo permanentemente. De hecho, figuró siempre entre los mejores legisladores de la Cámara Alta. Bueno, antes de irse, acaba de presentar un proyecto de sumo interés para la sociedad. Sí, la verdad que es un proyecto que yo creo que revisa todo el sistema de salud y hace una propuesta totalmente nueva hacia el sistema. Eh, Fue un poco un homenaje a mi papá, ¿Ah, ¿no? Mi sí? papá fue médico siempre de hospital público, pero además fue presidente del Círculo Médico, fue presidente de la Confederación Médica Argentina en la década del 70, inicios del 80. Fue ministro de Salud de la provincia de Mendoza y fue secretario de Salud Pública de la Nación. Él falleció el año pasado, en Ajá. diciembre, ya hace casi un año, y durante los 3 últimos años de vida yo le pedí que él tratara de condensar su experiencia para reformar el sistema, porque el sistema está en un estado totalmente caótico. Caótico, o sea, hoy no hay un acceso garantizado, un derecho inalienable para la ciudadanía como es el derecho a la salud, un derecho básico sin el cual no podemos acceder a muchas otras cosas, ¿no? Es decir, no podemos, si estamos enfermos, no podemos estudiar bien, no podemos tal vez desempeñarnos laboralmente. Es decir, que es una base el derecho a la salud que permite el desarrollo integral de un país, ¿no? Desde esa perspectiva hay que tomar y dimensionar la salud. Y bueno, hoy la Argentina está en un caos porque se había avanzado en la década del 70 en un sistema que era solidario entre las obras sociales y que también agrupaba las entidades, digamos, las prestadoras. Después se avanzó en la década del 80 con Alfonsín. Mi padre fue coautor también del proyecto del seguro de salud que quedó prácticamente sin implementación, o sea, se lo chupó un poco la hiperinflación y el salto que empezaron a dar los distintos, digamos, las prepagas, bueno, eso fue una cuestión difícil para arrancar ese seguro, pero ese seguro ya contemplaba una cobertura universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la gente que tiene un trabajo y hace aportes y que está en el sistema de obras sociales quedaba cubierta, sino que avanzaba hacia la población no cubierta, es decir, toda la gente sin trabajo, registrado, que va al hospital público. Claro. Entonces abordaba una cobertura universal, ese es el concepto de cobertura universal. Y después vino la década de Menem, donde se cuestiona el estado de bienestar, y donde fundamentalmente se somete a la salud a las reglas de juego de mercado, a la libre contratación. Hay 2 decretos de regulación de Menem, que son el 7 y el 576, que vacían prácticamente, es decir, hacen lo que se llamaba el descreme de las obras sociales, rompen el sistema solidario dentro de las obras Cae sociales. beneficio a las prepagas. Claro, porque los aportantes de mayores ingresos podían migrar en Sí me acuerdo, elección sí, sí, a sí. las prepagas. Crean un mercado cautivo casi para las prepagas y desfinancian muchas obras Bueno, eso sigue sociales. funcionando hasta ahora. Eso es lo que está ahora. Entonces, ese régimen caótico, ¿qué ha hecho? O sea, que no haya un control del Estado Nacional, porque hay 24 provincias, con 290 obras sociales, con 100.000 prestadores, y la verdad es que es una cuestión totalmente caótico el sistema de control. Claro, Hay mal. claro, está digamos, a nivel nacional hay una pretensión de control, pero no se puede abordar ese control que prácticamente se Y realiza este desde la proyecto libre apunta a eso, a contratación. controlar, digamos, ese descontrol del... Totalmente. Yo quiero dar un dato porque Sí, es sí, sí. importante. O sea, la media por beneficiario de una prepaga, lo que recauda una prepaga en media por beneficiario son más o menos 28.000 pesos per cápita. Gastronómicos, 4.000. La media del sistema de obras sociales está alrededor de 7.200. Y la media del gasto público consolidado en salud, en el presupuesto, o sea, nación, provincias, municipios, es 9.200 por beneficiario.
y se gasta en la Argentina casi el 9%, ¿cierto?, del producto. O sea, el problema es que gastamos mucho, gastamos poco, o sea, gastamos más o menos como gastan la mayoría de los países, Uruguay, Brasil, Canadá gasta el 9% de su producto, claro que en términos absolutos es mucho más, pero... ordenado. Pero, claro, pero tiene una cobertura mucho más integral. Canadá es uno de los sistemas que más garantiza, ¿no? Entonces el problema es que se gasta mucho, se gasta mal, se gasta superpuesto y no hay garantía para nadie. Y la gente hoy es rehén de un sistema anárquico. Entonces hay medicina para ricos y para pobres, no hay un acceso igualitario a la salud en función de la distribución geográfica, es decir, depende de dónde esté uno. Si uno está en una zona rural, seguramente no accede a las mismas prestaciones que se acceden en capital, ¿es cierto? O si está en el no, si está... No. Claro. O sea, hay una anarquía en el sistema prestacional y después depende del nivel de ingresos. Por eso yo decía que hay medicinas para ricos y para pobres. Lo que hace es corregir, barajar y dar de nuevo. ¿Usted cree que este proyecto, digamos, va a tener, digamos, bueno, tiene que ser aprobado por la Cámara Alta y luego venir a diputados? ¿Quedará ya para este año ya casi...? Sí, por supuesto, bueno, ayer lo trabajamos, lo presentamos, estaban gremios, estaba, bueno, Aldo Neri, el auditor general, vino el gobernador de mi provincia también a acompañarme en la presentación, pero yo espero que se trate porque, o sea, no hay un proyecto fundante con estas características que sea una ley integral que trate de recomponer el sistema. Y la base es que genera un sistema federal de salud que tiene cobertura universal como principio, es decir, toda la gente por el solo hecho de ser residente, por solo hecho de ser residente en el país, entra en el sistema y tiene acceso a todas las prestaciones, no importa la condición geográfica económica, en el mismo nivel de acceso, porque lo que hacemos es generar una cuota aporte solidaria para que todos puedan acceder. Entonces es de cobertura universal. Es integrado porque integra el sistema prestador, el modelo prestador, y después es solidario por el mecanismo de financiación. Son, bueno, 89 artículos, ¿cierto? Son unos cuantos capítulos, es un proyecto integral, pero lo que sí hay que tener en claro es que respeta la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, crea un consejo, o sea, crea la Agencia Nacional de Salud, que sería lo que era la ANSAL, bueno, ahora el INOS, es cierto, es decir, la superintendencia ahora, últimamente, es el nombre que recibe actualmente el organismo nacional que debería controlar y no controla nada, ni el APE controla. Por eso hay tal anarquía, y este tiene funciones fundamentales como es fijar un nomenclador y hacer el verdadero control. Pero hacemos una descentralización administrativa a través de consejos federales que son los que articulan en el modelo prestador. Es decir, por un lado están las obras sociales, por el otro lado están los prestadores, médicos, clínicas y sanatorias, y el consejo los articula, ¿cierto?, favoreciendo una negociación más par e intermediando. Y después, digamos, esa federalización que también permite que cada provincia, en función de su perfil epidemiológico y demás, fije sus propios nomencladores con autorización del nacional. Ojalá realmente, bueno, el proyecto por lo que se ve es absolutamente integral, bueno, que tenga vía, digamos, positiva dentro de poco tiempo. Ya, sé que este año es difícil, salvo que en extraordinarias, pero para eso tiene que venir el Poder Ejecutivo. Tal vez el año que viene con alguien, digamos, que motorice el tema, se convierta en ley, o que la nueva administración, con algunos diputados o legisladores, tomen esta iniciativa y lo conviertan en ley, ¿no? Sí, por supuesto, yo voy a tratar de contribuir. O sea, por supuesto, cuando uno toca el sistema de salud toca muchos intereses. Claro. Pero creo que este proyecto salvaguarda muchos de los intereses, no destruye todo lo que está, sino que lo optimiza, claro. Lo administra de mejor manera, y creo que esto es lo que debemos hacer, por lo menos discutir propuestas, porque lo que está es malo, o sea, lo que está es realmente una población rehén de un sistema que va al hospital público y no tiene acceso a prestaciones esenciales,
o va al sistema de obras sociales y como las obras sociales, si tiene una obra social buena, bueno, tal vez le cubra más o menos, pero no tiene garantías de esas prestaciones. No, totalmente. Y si va al sistema de prepagas, aún en el sistema de prepagas, También a hay veces falencias. también hay falencias. Entonces, de eso se trata, de tratar Antes de finalizar, ojalá, bueno, yo le digo que nosotros vamos a seguir de cerca este proyecto, lo vamos a también apoyar de este lado. Usted como economista acaba de asumir, digamos, o va a asumir, no acaba de ganar Macri la presidencia. ¿Qué perspectiva de cortito y al pie, digamos, perspectivas económicas a corto tiempo? Y bueno, vamos a esperar las primeras medidas. Yo creo que es finito el margen para salir porque hay un país que está, la verdad, nos entregan un país vaciado y un país con inflación, con un problema de tensión cambiaria, con limitaciones en el acceso a financiamiento internacional y estas son las cosas que hay que resolver. O sea, y esto se resuelve con un paquete integral, pero además hay muy poco margen monetario por la gran emisión que ha hecho y por la gran dominancia del Tesoro con respecto a la política del Banco Central, ¿no? Es decir, que el Banco Central ha sido un puntapié, o sea, un pilar de sostenimiento de los gastos del Tesoro cuando nos van a entregar un país con un déficit de 250.000 millones. Entonces hay que empezar a administrar bien, por supuesto, pero yo diría, a ver, punto 1, atacar el problema inflacionario. Punto 2, tratar de llegar a una situación cambiaria equilibrada, porque esto perjudica terriblemente la cantidad de desdoblamientos cambiarios y no tener una señal clara. Cuidar muchísimo el paso de la devaluación e inflación, porque no hay mucho margen monetario para poder defenderlo. Y yo creo que es imprescindible volver a los mercados internacionales para poder acceder a fuentes de financiamiento que sean más baratas, pero fundamentalmente porque la vuelta a los mercados internacionales va a querer decir que hemos resuelto muchos problemas, primero hay que resolver el problema del INDEC también y volver a tener estadísticas confiables para que el país pueda sentarse a negociar en términos razonables y bueno, buscar menos tasas que hay. Yo los mostré en presupuesto, ¿se acuerdan cuando mostré en presupuesto? Kicillof se endeudó al 9,14 en dólares a 5 años, mientras la media latinoamericana está, claro, 3 o 4 y el doble de tiempo. Estas son las cosas neurálgicas que hay que resolver. Después cosas que le vendrían muy bien a las economías regionales, eliminar las retenciones para las economías regionales, tal vez trigo, girasol, cierto maíz, para poder provocar rápidamente un ingreso de dólares de los que están en el sistema productivo. Eliminar todo lo que tenga que ver las trabas al comercio caprichosas que ha impuesto este gobierno, que han hecho que prácticamente el complejo exportador de todo el país, todos los complejos exportadores tengan muchísimas dificultades. Devolverles el IVA como corresponde, que cuántas veces hemos reclamado, devolverles el IVA a quienes exportan y no provocarles un descalce financiero, porque es una obligación por otro lado, y eso a veces les provoca un descalce financiero muy fuerte a las empresas que exportan cuando les retienen el IVA que les deberían devolver. Bueno, una serie de financiamiento adecuado una vez que accedamos, eso puede hacer que los complejos productivos empiecen rápidamente a recuperar la economía real y sacar tensión a las cuentas fiscales con fuentes de recaudación genuina, ¿no? Como lo que ha pasado ahora, es decir, que todas estas trabas han imposibilitado un despegue del ingreso de divisas al país o acceso a financiamiento, y ha llevado a que tengan que usar las reservas del Banco Central, los recursos de los jubilados, y también todo lo que han podido, digamos, con respecto al Banco Nación, o sea, la apertura que tiene el Banco Nación al sector público. Estas cuestiones han complicado terriblemente y lógicamente también hay que pensar en el tema subsidios gradualmente. Ahora, todo esto hay que ir manejándolo muy armoniosamente, porque estamos frente a un proceso donde ha habido una degradación del poder adquisitivo de salario, hay un proceso inflacionario, hay mucha gente sumida en la pobreza
que no se quiso contemplar ni medir. Entonces, bueno... Equilibrio, razonabilidad, veracidad, objetividad, por parte de todos, digo, también en la política de ingresos cuando haya que sentarse a negociar con los gremios, en la situación de paritarias, o sea, que comprendan esta situación. Senadora, gracias por estar con nosotros, muy buenos análisis y bueno, nos volvemos a encontrar en otro momento y mucha suerte en su gestión como ahora en el Poder Ejecutivo de Mendoza. Bueno, yo agradecerles a ustedes la compañía que siempre he tenido. Yo siempre decía que ustedes le dan mucha visibilidad a nuestro trabajo, porque ustedes recogen rápidamente por el hecho de estar acá consustanciados, muy atentos, y lo que ustedes recogen en su medio, el parlamentario, normalmente lo replican en las regiones, nuestros medios locales. Así que, bueno, muy agradecida a la gente del parlamentario, a todo el equipo del parlamentario por esto, por comprometerse, por mirar siempre también las cuestiones regionales, que a veces es muy difícil desde los medios nacionales instalar las cuestiones que nos interesan a las provincias. Lo sabemos, gracias por eso. Gracias.